Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Peste, capítulo número 25. En esta ocasión nos vamos a poner de manteles largos porque tenemos como invitado a una persona que admiramos mucho desde hace mucho tiempo, maestro de la mitad de esta mesa y un gran amigo que conoce muchos de los temas que vamos a tratar el día de hoy, don Ignacio Panedas. Bienvenido a La Peste, su peste, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Nacho. Buenas noches. Te escuchas. Sí, Nacho, nos conocemos desde hace varios años. Es más, nos conocemos por un infortunio que tuvimos por ahí hace años. Y después de ese infortunio, pues nos volvimos grandes amigos y ha sido mi profesor en varias materias y durante varios años. Y muchas gracias, Nacho, por estar en este programa La Peste. Eso quiere decirse que ya estoy viejo y que vosotros vais para allá. Es que aparte Pablo era una calamidad de alumno, ¿no, Nacho? Sí, se le ocurrió hacer filosofía conmigo, creo que estaba repitiendo además, y reprobó la materia. Pero Pero aprendió el doble. le Pero cogió gusto, mira, ahora creo que tengo un sí. podcast. Bueno, en la ¿Eh? maestría también me diste clases. Ah, sí, también, sí es cierto, sí, fíjate. No, ya esto. Fíjate, Nacho, te debes sentir orgulloso que ahora tu alumno de maestría ahora tiene un podcast. Ahora tengo un podcast. Sí, oye, esto es nivel, esto es nivel. Oye, Nacho, queríamos platicar contigo de varios temas. Queríamos empezar con uno que nos llamó la atención. Hace 2 semanas se volvió a abrir el debate de que el presidente Andrés Manuel había pedido en una carta que se filtró hace un año a la corona española y al Vaticano que ofrecieran un perdón ahora que el próximo año se celebran el 200 aniversario de la independencia. Y bueno, el rey Felipe negó rotundamente que lo fuese a hacer. Y el Vaticano se expresó que el Papa lo había hecho ya en Bolivia, en su visita a Bolivia hace unos años atrás. El debate se centra en que, bueno, el país como tal, pues no existía. La corona, pues a lo mejor se deslinda un poco de los acontecimientos desde hace mucho tiempo. Y se centra particularmente en que pueda hacer un resarcimiento moral hacia las comunidades indígenas. Tú como experto en ciencias religiosas y en filosofía, y aparte siendo español, ¿cómo te cae estas noticias y la petición del presidente? Bueno, yo creo que aquí hay varias caras. Este asunto es poliédrico. Por un lado, es complejo el darse cuenta de qué conciencia pueden tener allá. Pongo un ejemplo para intentar ilustrarlo. Yo llegué justamente aquí a México en 1992. Yo llegaba pues con la historia que yo había estudiado de crío en la escuela normal, en donde lógicamente los conquistadores son los buenos y lo que mejor les pudo pasar a los que vivían en el continente americano después de que se lo encontró Colón era que llegaran justamente los españoles, porque claro, si hubieran llegado los ingleses no hubiera habido indios, ¿no? Bueno, ese es un poquito el planteamiento con el que pues, uno crece, eso es lo que uno mama en la escuela y punto y final, esa es la historia, ¿no? Cuando yo llego aquí en el año 92, justamente en el quinto centenario de este evento, pues fue sorprendente que no hablaban del descubrimiento, más bien hablaban del encubrimiento y de cómo pues, había sido lógicamente una conquista violenta por las armas, que no necesariamente vinieron los hombres más cultos y los más preparados aquí a estas tierras, que muchos de ellos venían porque si se quedaban en España iban a terminar en la cárcel o iban a morir en la Inquisición o de cualquier otra manera, ¿no? Cuando yo vine, aún todavía estaban relativamente frescos los, la historia de la dictadura española, en donde era una grande y libre, era una única nación. Todavía en el 92, los pactos de la Moncloa, pues había habido una serie de negociaciones en donde la transición se había apagado para que no hubiera problemas y que hubiera un cambio de la dictadura a la democracia.
Entonces se juntan todos los partidos y pues cada quien cede una parte de su tajada del pastel con tal de transitar de una dictadura a una democracia. Por lo tanto, la idea principal a la que yo quería llegar con ambos ejemplos es que todavía en el año 92, todavía había una cierta conciencia de país, de España, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado mucho. Después de tantos años, pues no hay demasiada claridad en qué es España. Hay muchas comunidades autónomas, está dividida España en comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Galicia, con un fuerte sentimiento de identidad y en algunos de los pensamientos, no pocos además, con planteamientos republicanos e incluso de independencia. Ese es un poquito lo que España ha estado viviendo vamos a poner, de los años 2000, del 2000 para acá. Entonces, que ahorita le llegue al titular del Reino de España, que ese es el nombre oficial, por lo menos en la embajada si vas, así se denomina. Que llegue al titular, que además es figurativo, porque el titular es el presidente del gobierno, no es el rey. El rey es un adornito que está ahí puesto. El presidente del gobierno realmente es quien toma las decisiones, porque al fin y al cabo es una democracia y es el que ha sido elegido. Que llegue esta petición cuando no hay una conciencia nada clara de país, por un lado, es algo que lógicamente a ellos les resulta extraño. Incluso habría que ver qué estudian, que será muy poco, de lo que aconteció en 1492 y en los siglos posteriores. Eso por un lado. Por otro lado, por esto mismo que estoy explicando, el caso de España respecto a la colonia no es ni de lejos similar a la conciencia que, por ejemplo, la generación después de la Segunda Guerra Mundial, la generación en Alemania, la conciencia que tuvo. La generación, o sea, los que estuvieron peleando en la Segunda Guerra Mundial alemanes, pues vivieron las cosas como fueron. Sus hijos sí tomaron la conciencia, en ese sentido Alemania desde mi punto de vista estuvo mucho más desarrollada, sí tomaron conciencia de que ellos tenían de alguna forma responsabilidad por lo que sus padres habían hecho. De tal manera que vosotros conocisteis a alguno de ellos seguramente, Crispín, tenían una conciencia muy clara del daño que habían hecho, por ejemplo, al pueblo judío, entre otros, en la Segunda Guerra Mundial. Eso no sucedió para nada en España. En España vamos a decir, nos hinchábamos el pecho con la conquista, ¿no? El evento de la conquista, de alguna forma es el comienzo del momento históricamente más glorioso, entre comillas, del Imperio Español, que comienza justamente con el descubrimiento de América, tal y como se enseñaba en la historia. Entonces, no se entiende ningún motivo por arrepentirse. Oye, pero por estos mismos resquicios, porque también creo que esta herida que tiene la conquista, pues va más, o sea, ha penetrado también a nivel cultural, ¿no? O sea, lamentablemente esta herida cultural se puede ver hacia afuera, ¿no? De repente, o sea, se han creado hasta conceptos como malinchismo. ¿Tú crees que es necesaria este perdón por parte de la corona? Yo creo que si solamente se queda en eso, es un adorno, no tiene ningún sentido. Yo creo que más bien habría que hacerse un planteamiento. O sea, a ver, seamos prácticos en este sentido, veamos el tema desde un punto de vista pragmático, ¿no? ¿Qué gana Latinoamérica con que España pida perdón? ¿O qué pierde España con que ella pida perdón, ¿no? Yo creo que hay un planteamiento que debe ser más profundo y es que, por ejemplo, sí en España se den cuenta de que no fue todo miel sobre hojuelas en la conquista, es decir, que hubo sufrimientos, hubo muertes, hubo vandalismo, hubo muchas cosas, también buenas y malas. Aquí la película nunca es de buenos y malos, siempre hay grises, ¿no? Sin embargo, la visión que nosotros teníamos era de que este evento había sido absolutamente bueno, ¿no? Yo creo que sí merece la pena plantearse, pero al menos como tema de estudio, pero esto no quiere decirse que permee ni en las cabezas ni en la realidad de España. Yo creo que sí conviene como tema pensar y desarrollar cuál es la responsabilidad que las generaciones posteriores tienen de las generaciones anteriores.
Por ejemplo, cuando se trata de heredar dinero no tenemos ningún problema. Tenemos claro que lo que tienen nuestros mayores nos corresponde a nosotros, ¿no? En dinero no tenemos problema. Cuando hablamos de conductas, cuando hablamos de comportamientos, por ejemplo, si nos pusiéramos en el contexto de la Guerra Civil Española, ¿no? Pues si vamos a poner un caso hipotético, si mi padre, por intereses particulares, consigue que al vecino lo maten, pues yo tendría que saberlo y tendría que reconocer que alguien de mi familia ha hecho eso. O sea, en dinero lo tenemos claro, en corto, en cuestiones familiares podemos tenerlo claro, es decir, yo sé que mi padre le hizo algo feo o algo dañino a la familia de enfrente por una oveja y pues yo me siento un poquito apesadumbrado, ¿no? En eso también lo tenemos más o menos claro, pero en estas cuestiones de naciones, de historia, por lo menos en España no hay claridad para nada de eso. Pero también Entonces, creo que o sea, la herencia de la colonia también está la xenofobia, ¿no? O sea, también el ver a Latinoamérica como gente de segunda clase por parte de Europa o hasta de tercera clase, pienso que también es una herencia colonialista. ¿no? A mí me queda claro, es decir, ha habido muchas oleadas de españoles que han venido aquí a México, después ya siendo México independiente, ¿no? Ya casi hasta nos venimos de la conquista para acá. Una primera, pues a principios del siglo XX, casi todas han sido por hambre. También hay que ser ahí muy claro, ¿no? A principios del siglo XX, un poquito antes o un poquito antes de la Guerra Civil, se vinieron gente para acá porque aquí se vivía mejor, no cabe duda. Y se venían a hacer las Américas como se entendía esa expresión desde el siglo XV, siglo XVI clásico. Por supuesto, la más conocida, segunda gran oleada, cuando la Guerra Civil Española, cuando los republicanos, Claro. y creo que esa parte, buena parte de los republicanos sí fueron muy agradecidos con el recibimiento en toda América Latina y creo que en muchos casos, en México es muy claro, dejaron muestra de su agradecimiento en instituciones, en cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Esta desmemoria de la que hablas y que muchos pueblos la comparten, ahorita me recordaste hace un año que se estaba debatiendo sacar a Franco del Valle de los Caídos. A mí me sorprendía tanta gente que defendía eso. O sea, digamos, ya no era una cuestión moral, había gente que se veía insultada incluso por un acto de esta magnitud. Entonces, pues sigue habiendo este tipo de circunstancias en las sociedades en donde la desmemoria persiste y entonces replicamos todo lo que la historia nos deja de enseñar, pues. Sí. Si quieres, espera que termino lo anterior, porque venía una tercera fase, que es Ah, la que surgió en el 2008. Y sí vinieron muchos españoles a trabajar aquí a México. Con la Y a mí crisis. se me hacía curioso, después de la crisis del 2008, cómo regresaban cada año a España y minusvaloraban acá. Así como los republicanos fueron agradecidos, algunos ejemplos de esta tercera, sí, como que, bueno, pues estoy en el tercer mundo, así de fácil la cosa de clara. Estoy en el tercer mundo por mientras, pero están comiendo de acá, ¿no? Y sí, Alejandro, a mí me parece muy claro, o sea, tanto en España como aquí en México, tenemos que hacer digestión cada uno de nuestra memoria particular. Mientras no lo hagamos así, en España no han hecho la digestión de su historia reciente. Yo os dije que los pactos de la Moncloa habían tapado las muertes de la guerra civil y eso no se ha podido descubrir de manera objetiva. Los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos desde su posición, han estado tapando o han estado sacando, pero ya politizado. Y esto no es cuestión de politizar. En México también tenemos un problema con nuestra historia. O sea, llega un español y, ay, mira, es Gachupín. Y hay un cierto toque de admiración, ¿no? Pero por otro lado, en otras circunstancias, pues ya no es, ay, qué bien, es un Gachupín, ya es el pinche Gachupín. Y hay una especie de uso del desprecio o del ninguneo, a veces sin motivo, pero con un cierto resabio histórico. Entonces, yo creo que el perdón no solamente consiste en pedirlo, eso termina siendo fácil, y puede ser que también sea fácil contestar, ok, pido perdón, pero al fin y al cabo puede ser una herida que no se cierra bien. Yo creo que las dos partes tenemos que hacer digestión de nuestra historia, de nuestra memoria, tenemos que sanarla, tenemos que aceptarla.
¿no? Y a partir de ahí, yo creo que de manera natural puede surgir una petición que sí tenga efecto en las relaciones, en la cordialidad. Los españoles hasta hace bastante poco no se acordaban de América Latina, en el siglo XXI y en el siglo XX. ¿Por qué? Porque el español era de la Unión Europea, estaba en su bola, estaba la Unión Europea, se consideraban ya ricos, hasta que les llegó el 2008 y ya se enteraron que no son ricos simplemente por estar en la Unión Europea, sino que hay que trabajar y hay que hacer las cosas bien. Y pues aquí era tercer mundo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que el paso no solamente es pedir perdón y decir, pues ok, sí pido perdón y ya está, sino que tenemos un pendiente histórico. En el año 92, México dialogó como fuera, para bien y para mal, eh, y pensó sobre su historia. Yo creo que incluso esto, enlazándolo con la Fratelli Tutti, enlazándolo con las posibilidades que surgen de cara al año pasado, al año que viene, en agosto, con la consulta popular, yo creo que tenemos la oportunidad incluso en México, en este sentido de hacer la digestión de nuestra historia, de ponernos a pensar en ella. No digo ya de la conquista, por lo menos de este último siglo, es decir, desde principios del siglo XX, de los yaquis para acá, 68, 71, Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, y tantas y tantas y tantas y tantas cosas, tendríamos una oportunidad, ya estoy entremezclando otra serie de cosas con la actualidad, que necesitaríamos repensar y necesitaríamos hacer. Somos especialistas en olvidar. Por ejemplo, veo que tenéis ahí el EZLN. La táctica del Estado ha sido olvido. Claro. ¿Vale? Tú estás en la selva allá de Chiapas, tú ahí a lo tuyo, a mí no me molestas, no des guerra y nuestra vida sigue por el otro lado sin verte y sin reconocerte. Hasta que te canses. Ya se morirá todo lo que hay ahí, ya los tiroteos que está habiendo diarios en muchos lugares de Guerrero y de Oaxaca, pues ya acabarán con estos espíritus más libres y revolucionarios y ya está, el olvido. Y bueno, también el problema también es que, o sea, la segunda conquista vino con Repsol y vino con todas estas empresas españolas que devastaron completamente Latinoamérica, ¿no? O sea, ahora lo vemos con Felipe Calderón y con todos estos descubrimientos ahora que estamos viendo de que Repsol se llevó más dinero que la conquista y devastó tanto, ¿no? Entonces creo que también es una cuestión, sí, de memoria, pero también es una cuestión de empoderamiento y de levantarnos también de esta conquista tras conquista, ¿no? Porque también hablando otra vez de la encíclica que ahorita vamos a platicar, que critica un poco los nacionalismos. No justifico los nacionalismos, pero tal vez el nacionalismo sí le da un poco de empoderamiento al pueblo para quitarse el grillete que ha tenido por años, ¿no? Eh, eh, pues bueno, el problema es que el nacionalismo, como palabra grande, puede tener muchos significados. O sea, todos somos testigos de cuántas veces Peña Nieto, cuántas veces Calderón, cuántas veces Fox, cuántas veces el PRI anterior durante todo el siglo XX se han apropiado de la nación, ¿no? Y saben lo que los mexicanos queremos y necesitamos, aunque lo que están haciendo es llenarse las bolsas. Este tipo de ideas, pues está bien para debatirlo pues así, en una charla con un café, pues bien. Pero, por ejemplo, es el problema que están con la acusación que querían hacer ahorita de traición a la patria, ¿no? Pues legalmente se ponen los abogados a revisar el videojuego. Eso ¿cómo se llama? En el Código Penal. Pero a ver ahora cómo lo traducimos y cómo definimos eso, ¿no? A mí lo que me parece que también estamos en la fase, en la oportunidad, si lo pensamos bien, de generar estructuras para que, es decir, si Repsol con lo de la renovación perdón, con lo de la reforma energética que hizo Peña Nieto, si nosotros no nos hubiéramos entregado como mexicanos, si no nos hubiéramos abierto de en banda, si no hubiéramos sido unas nuevas malinches, Repsol no hubiera podido hacer otra cosa que lo que le hubiéramos dejado hacer. Si tenemos leyes sólidas, estructuras sólidas, organismos sólidos, ni las mineras canadienses, ni las empresas europeas, ni las empresas gringas, ni toda la franja norte que tenemos de manufactureros explotados desde hace décadas
que estamos manufacturando para el gringo, eso no sería. El problema es que nosotros seguimos, hablando de malinchismo, retomando el malinchismo que tú decías, seguimos siendo malinches. Seguimos, como diría todavía, seguimos abriéndonos de... Va a sonar muy feo, perdón por la audiencia. Abriéndonos, enseñando nuestra intimidad para que nos violen. Si es que nos ponemos de pechito. Entonces, yo creo que ya es hora de no estar tan pendiente a veces de los de afuera. Ahorita llevamos una semana viendo al Trump como si fuera parte de la familia, ¿no? Y que el futuro nuestro será nuestro, no sea el que nos permitan hacer los demás. Hablando de eso, Nacho, vamos a entrarle, si quieres, a la parte de la encíclica, de la nueva encíclica del Papa, la tercera, que también levantó bastantes comezones en diferentes sectores de la sociedad, y cada quien agarraba una frase que le gustaba y llevaba agua a su molino, y entonces el Papa descarta y niega el neoliberalismo en el mundo. O el Papa niega también los populismos. Esta encíclica de bote pronto, Nacho, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el Papa? Vamos a decir, de fondo, yo creo que nada nuevo respecto a lo que se ha llamado dentro de la Iglesia Católica la doctrina social de la Iglesia. Es decir, en el fondo, lo que está aquí, en el fondo, es lo importante no es un egoísmo depredador, no es un individualismo basado en la ganancia, sino que lo importante en la realidad y en la vida es el tú, salir al encuentro del tú. El segundo capítulo utiliza una figura que en muchos de los casos se ha hecho ya casi prototípica, es decir, se ha vaciado del contexto evangélico y se ha propuesto como figura de realidad, que es la del buen samaritano. Es decir, un señor que aparece ahí tirado en la cuneta del camino y que pasan pues, gente religiosa, gente de autoridad y miran para otro lado y se hacen patos, ¿no? Y pasa un samaritano que era mal visto por las autoridades y lo ayuda y se preocupa de él, y no solamente se preocupa de él y lo ayuda, sino que le da un cobijo, lo hospeda y paga el hospedaje, y al hospedero le paga un dinero para que lo siga cuidando, es decir, le ofrece un futuro. Entonces, en lo básico es eso, ese es el fundamento y no es nuevo. Ahora, lo que hace, que tampoco es del todo nuevo, es ampliarlo a la realidad actual. Yo creo que esto, no sé qué pensaréis vosotros, yo creo que esto, yo al menos mientras la estuve leyendo, la encíclica, la estuve leyendo lógicamente en el contexto del COVID, en donde, pues a ver, tenemos opciones de pensar las cosas de nuevo. Es decir, nuestra sociedad, nuestra realidad mundial, nuestra realidad social, tiene muchas cosas buenas, pero la realidad es que nos hemos enquistado en el individuo. Sí, yo creo que es muy sintomático eso porque en el foco central de la pandemia, el Papa trata de decirnos y traer a la luz, revalorizar lo importante que es un Estado fuerte que pueda proveer de salud para toda su población. Y es muy enfático en decir que el libre mercado no es la respuesta. Y eso pues fue un chingadazo para mucha gente, la verdad. Pues es que los resultados me parece a mí que están claros, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba yo viendo un reporte de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, en el caso español, ¿no? Aquí no hay tantos datos, pero es un reporte de la primera ola de las aberraciones que hicieron en España, y no solamente en España, en cuanto al descuido, a dejar morirse a los viejos en las residencias de ancianos. O sea, así como cerraron ciudades, así como confinaron ciudades y naciones, confinaron las residencias de ancianos. Y algunas se confinaron para no contagiarse y otras se confinaron para morirse los que estaban solamente allá adentro. Y tenían la encomienda, con el famoso triaje, que también hubo aquí problemas con el primer borrador del triaje, pues que había encomienda de que si era un viejito que se había contagiado, que lo llevaran al hospital, a ver cómo le hacían, y que se muriera ahí, pero que no contagiara a nadie más y que no saturara los hospitales, ¿no? Entonces, lo que Francisco, a mí, por ejemplo,
El Papa actual pues lo hace en el contexto de San Francisco de Asís. Este es otro personaje que está ahí. Sí, lo firmó en Hungría, ¿no? No, no, lo firmó en Asís. Ajá. Lo firma en Asís el día 3, justamente la víspera de la festividad de San Francisco de Asís. Dice al final, dado en Asís, junto a la tumba de San Francisco, el 3 de octubre del 2020, víspera de la fiesta del Poverello, octavo de mi pontificado. O sea, esto tiene el espíritu propiamente o sea, habla el buen samaritano en el contexto de San Francisco de Asís y menciona otro personaje que es Carlos de Foucault, que este fue una persona que atendió a los enfermos más enfermos del momento y se murió de la propia enfermedad que estaba atendiendo, ¿no? Entonces, lo que me parece a mí, y tampoco es que yo esté en plan de aquí de defensor de la Iglesia, ni mucho menos, estoy hablando del documento, que luego habría que ver si la Iglesia lo hace o no, que ese es otro tema que tendría su punta, ¿no? Lo que me parece a mí que el documento quiere proponer, fíjense, por ejemplo, a los políticos les dice, tenéis que ser tiernos, y define qué es ternura. ¿Qué es ternura? El amor concreto a alguien. O sea, y les dicen los políticos, a ver, tú no estás ahí para seguir el príncipe, no se lo dice así, pero vamos, casi. Tú no estás en la política para seguir el príncipe de Maquiavelo. Tú estás en la política para ayudar a los más necesitados, empezando por los más necesitados, por los más pobres, por los que están a la ribera en la cuneta, maltratados, ¿no? O sea, por eso digo que me parece que desde los fundamentos no hay nada excesivamente novedoso. Eh, Habla de los pueblos originarios, habla de su particularidad cultural, habla de la riqueza que ellos tienen, de que hay que escucharlos, habla mucho de la escucha, habla de la memoria, habla del perdón, habla de humanizarnos. O sea, en torno al COVID, yo no sé si vosotros os lo habéis preguntado, yo sí me lo he preguntado, y dices, bueno, ¿por qué nos hemos organizado como estamos organizados? ¿Por qué la gente se tiene que morir? ¿Por qué no hemos sido capaces de generar una estructura en donde todos nos cuidemos, por lo menos la mínima, ¿no? ¿Por qué pues el que tenía dinero iba al seguro particular y se salvaba? Y el que no tenía dinero se iba al inflable y a ver cómo le iba, ¿no? Pero ¿No? sigue siendo, yo leí las 90 páginas y para mí, o sea, se me hacía una contraposición a la iglesia, en su mayoría, ¿no? Yo pienso que el Papa hizo a mí se me hizo un poco escuato frente a la realidad que estamos viviendo hoy. Y uno de los temas que se me hace fundamental y creo que dejó afuera fue el movimiento de las mujeres. Yo sigo viendo, a la iglesia le teme a este movimiento y teme introducir el tema femenino dentro de sus encíclicas. O sea, hay muchas teólogas y mucha gente y muchas mujeres dentro de la iglesia que lo están pidiendo a gritos, porque si bien, bueno, ahorita vamos a platicar un poco de la situación homoparental, pero también es la cuestión de las chicas, ¿no? O sea, ¿por qué al Papa y por qué la Iglesia Católica le teme a este movimiento? Sí, y hubiera sido muy adecuado, es decir, la imagen del cuidarnos unos a otros, el, el- el- esta, esta animación a que en vez de pensar siempre en el yo, en el yo, en el yo, piense en el tú para construir juntos un nosotros, eso sí lo dice él, pues además de San Francisco de Asís, además de Charles de Foucault, además de el buen samaritano, quien representa por excelencia el cuidado, no solo en la iglesia, sino en la realidad en términos generales, hasta ahorita, es la mujer. Eso sí me parece claro que podía haber puesto algo que tuviera que ver con la mujer. Eh, este tema, el de la mujer y el de la homosexualidad, sí, son temas que están, lo mismo que lo de los curas casados, etcétera, que están ahí también como dándose vueltas, dándose vueltas. A mí me da la sensación, bueno, de la mujer no tengo nada que decir porque sí, efectivamente, hasta donde yo recuerdo ahorita, es un elemento que no aparece que de manera relevante en la cíclica. A mí eso me parece claro, ¿no? Yo creo que, sobre todo desde el Vaticano, o de manera estructural, hay muchas tensiones ahí, ¿no? Es decir, hay gente que sí está por la labor, por lo menos de planteárselo. Yo no digo que sí o que no. O sea, ya habría teologías para una cosa y para otra. Pero hay gente que no se lo plantea y que no le gusta planteárselo, ¿no?
Si, siguiendo un poquito con el tema que seguíamos antes y enlazando con el de ahorita, pues quizá nosotros podemos hablar como ciudadanos y si quieren desde el punto de vista eclesial ignorantes, pero si nos damos cuenta, no sé, hagamos memoria, cuando en todo este tema del COVID o cuando en la crisis del 2008 apareció como una voz relevante en la opinión pública mexicana la Iglesia. Es algo que, desde mi punto de vista, que está ahí orillado, pues tiene sus documentos, pero nadie los lee, ¿no? Ahí están, ¿no? No hay una proyección de este tipo de, de instituciones cuya definición sería justamente cuidar y querer al otro, que tengan una presencia acá, ¿no? Por ejemplo, volviendo otra vez y siguiendo a caballo entre dos países, lo que dice Cáritas en España de pobreza, Cáritas que es una organización, sí es una ONG independiente y bien estructurada, pero en última instancia depende del episcopado. Lo que dice Cáritas en España sobre pobreza, no hay nadie que lo revile, porque no hay otra institución en España que conozca al detalle, o sea, números y nombres concretos y rostros concretos sobre la pobreza en las calles, en los comedores públicos, las colas que hay ahorita, las filas que hay ahorita de hambre en España, por gente que está perdiendo el trabajo. Aquí en México yo creo, y en Latinoamérica habría que analizarlo, creo que somos un continente en donde la Iglesia para este tipo de cosas es timorata y no aparece. Yo hubiera esperado que la crisis del 2008, en donde mucha gente se quedó sin trabajo, y ahorita en lo de, ¿cómo se llama? En lo de el COVID, pues los curas hubieran estado en los hospitales. Bueno, pero también, o sea, no es una mentira, ¿no? O sea, la iglesia ha estado ligada, o sea, puso al rey, ¿no? O sea, el rey en realidad, o sea, por organigrama está designado por Dios. Pero, o sea, no es mentira de que estén ligados completamente con las cúpulas de poder, ¿no? Y ahora con la ultraderecha. Vimos ahora en Hidalgo, ¿no? Como, aparte de esta herencia que ahora está Vox en Hidalgo. Entonces, claro, participó en Actopan, participó en la Huasteca. O sea, aparte ya tenemos la herencia de la ultraderecha, ¿no? Y yo sí creo que sí esta ultraderecha sí es un tanto adepta a la cuestión malinchista, que ligando un poco los tres temas, ¿no? O sea, esta ultraderecha es católica y esta ultraderecha está ligada totalmente o quiere, es una cuestión aspiracional a España, es una cuestión aspiracional hacia los gringos, o sea, todo el tiempo piensan que somos tercer mundo y quieren acceder al primer mundo, ¿no? O sea, eso es también lo preocupante, porque también esto se hereda hacia las otras personas, ¿no? A mí me parece que las ideologías terminan estorbándonos. Y no por ponerme en un planteamiento posmoderno de pensamiento débil, no, no, no. Sino para que operemos, o sea, para que no nos opongamos, para que no nos confrontemos simplemente porque soy de aquí o soy de allá. Ahí Facundo Cabral, pues no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Y dejemos un poquito de lado las ideologías, que son ideologías, y que lo mismo que está pasando, que nos está pasando en México, está pasando en Estados Unidos, lo mismo está pasando en España, lo mismo está pasando en Francia, lo mismo está pasando en otros sitios. Un primer argumento para prácticamente ningunear, no sé si soy de derechas, de izquierdas, del medio, de arriba o de abajo. O sea, ¿por qué no ponemos que es un poquito volver a lo mismo, ¿no? ¿Por qué no ponemos en el centro de la sociedad no la ganancia, no la descalificación, no la clasificación, no la definición, sino pues el diálogo? Habla mucho del diálogo aquí en la encíclica, y el reconocernos unos a otros, ¿no? A mí me da la sensación que ya las ideologías pues estuvieron fuertes hasta el 89. Después se quedó con una única ideología que era la neoliberal, pero ya, o sea, yo desde mi punto de vista, defender al PAN por el PAN es estúpido porque tiene su cola. Defender al PRI por el PRI es estúpido porque tiene su cola. Y en Hidalgo conocemos parte de la cola. Lo mismo del PRD, lo mismo de Morena y ya está. O sea, pues que cada quien al final piense en eso como quiera pensar. Lo que a mí me parece es que tenemos que empezar a ser prácticos y poner, es un poquito luego con el tema de la mujer. Esto es complicado y para hablarlo casi de exclusividad. Ok, podemos estarnos partiendo la cabeza si tengo que decir los maestros, las maestras, los ciudadanos, las ciudadanas, o no sé qué o no sé cuánto, o lo decimos todo en femenino, o le ponemos una X o le ponemos una arroba. Yo no sé, a mí me parece que lo urgente es que no haya en México mujeres golpeadas.
Lo urgente es que no haya mujeres violadas. Lo urgente es que una mujer que está capacitada cobre lo mismo que un hombre que está capacitado en el mismo puesto. Joder, dediquemos las fuerzas a eso y dejemos de discutir cuando la mujer que está violada, la discusión no le sirve de nada. O la mujer que está todos los días yendo a trabajar y le están quitando casi un 30% de su sueldo simplemente por el hecho de ser mujer, no le sirve de nada la discusión. Vayamos a lo práctico, vayamos a las estructuras, que aquí en la encíclica sí habla un poquito de las estructuras. Mientras no modifiquemos las estructuras, vamos a seguir debatiendo, pero siempre desde el punto de vista exclusivamente abstracto. La Sí. invitación, porque cuando, si cogemos el pensamiento de Levinas, cuando nos enfrentamos al rostro del otro, eso se traduce en acción. Lo demás son, bueno, iba a decir una burrada, lo demás son ilusiones, ¿no? Pues El lo tema mismo es, lo toca en la encíclica, la cuestión de la otredad, ¿no? claro, claro. Entonces, a mí me parece, o sea, estamos viviendo en la realidad sobre la ganancia. Oye, Nacho, pero es necesario para poder, o sea, las estructuras, pegarles con el martillo de Nietzsche, o sea, el martillo nietzscheano y destruir todo y volver a construir. O sea, ¿está tan podrida las estructuras sociales? Vuelvo al primer tema. Yo creo, con lo de la consulta, estamos mezclando muchos, bueno, este largo. La consulta que se va a hacer y que ya está aprobada con las preguntas para agosto del 21. A mí no me parece que el tema sea expresidentes sí, expresidentes no. Legalmente se puede actuar contra los expresidentes y punto y final. Y no se trata de expresidentes malos y presidente actual bueno, tampoco se trata de eso. A mí lo que me parece que se puede tratar, y hay una pregunta que está elaborada por la Asociación de Víctimas, o por, un conjunto de asociaciones de víctimas, que plantean una cosa bien sencilla. Nosotros solos no nos vamos a poner de acuerdo. Tenemos muchos intereses escondidos, ocultos y callados en lo que nos está sucediendo, en los desaparecidos, en las muertes, en las violencias, etc. Y la pregunta de estas asociaciones de las víctimas dicen, ¿nos atrevemos a poner aquí una institución que venga de afuera, porque los de adentro no nos vamos a poner de acuerdo, y que nos limpie y saquemos los trapos sucios? ¿Tendremos el valor de poner todo eso en la mesa? Más que también la encíclica lo menciona, con lo que sucede en Sudáfrica y en otros lugares, ¿no? Y con las citas de ciertos episcopados del Congo, de Sudáfrica, etcétera, en donde vivieron procesos de comités de verdad, pero no para venganza, sino para decir, que hablen las víctimas, que salga la ponzoña que muchas familias y muchos mexicanos tenemos por los eventos recientes de la historia, y que por lo menos se les escuche. A lo mejor, por desgracia, el desaparecido ya no va a aparecer, pero por lo menos que una familia que lleva viviendo, buscando con la varilla por los campos a ver si encuentra los restos de quien sea, pueda decir, por lo menos me escucharon. ¿Eh? Entonces, yo creo que tenemos esa oportunidad de ampliar la consulta y decir, ¿nos atreveremos a eso? O mejor todos calladitos, porque aquí lo mejor es lo mejor termina siendo como en la Semana Santa, ¿no? Poner un Judas al que al final lo quememos o le demos de palos, ¿no? Y este Judas puede ser los expresidentes o puede ser los políticos. No, no, yo creo que tenemos una oportunidad, incluso siguiendo ciertas cosillas de la encíclica, tenemos una oportunidad como nación de sanearnos, no de sanitizarnos, de sanearnos y de ser capaces de escuchar a los que no han tenido voz. Pero cuidado, es que nadie de nosotros les hemos dado voz, ¿eh? Las instituciones, por supuesto, los han ocultado y los han sometido al silencio. Pero todos nos hemos sometido al silencio y hemos procurado que mientras a mí no me toque que me secuestren, mientras a mí no me toque que me violen, que me roben, que no, pues yo casi escurro el bulto, me escondo y que al que le toque que se joda, ¿no? Entonces tenemos un grado de responsabilidad, me parece que entre todos, y nosotros tenemos aquí en México mucha materia, pero si somos capaces de verlo no desde la diferencia, sino desde la inclusión, que ese es el Parece tema. una labor titánica, ¿no? Claro, pero yo creo, a lo mejor soy muy iluso, muy tonto, muy fuera de la realidad, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos una oportunidad. El tema es que nuevamente no lo politicemos, no lo sectoricemos, si soy de derechas, de izquierdas, o si soy católico o soy del PES, protestante, o si soy lo que sea, ¿no? A fin y al cabo, pues todos somos personas, que en el fondo es lo que está en el centro de todo este rollo, ¿no? Y tenemos la oportunidad con el COVID y con toda la historia, por lo menos reciente, que hemos vivido,
Y no quiero olvidar la historia, que era la primera pregunta, ¿no? La historia de la colonia, ¿no? Pero esto nos daría oportunidad para hacer digestión de nuestra propia historia, sanearla, que todos viviéramos un poquito más en paz, que no nos sintiéramos amenazados unos de otros, que eso es algo que nos está pasando. No hace falta nada más que pasar la caseta de la Ciudad de México y ver cómo cambia nuestra actitud y nuestro comportamiento, y que podamos plantearnos o replantearnos un futuro diferente. Es decir, pensemos no tanto en el pasado, que está muy bien, y el que la pagó, o el que la hizo, que la pague. Eso está muy claro, pero desde la justicia. Planteémonos, sobre todo, no solamente el pasado, sino volvamos la mirada hacia el futuro y ver cómo queremos vivir, pero replanteémonos, porque también está muy bien pensar idílicamente en el indígena bueno de antes de la conquista, en el conquistador malo. Pues ni tanto ni tan calvo, pues ni todos somos santos ni todos somos diablos. Nuevamente vivimos en los grises. Entonces, desde nuestro color gris, ver cómo podemos darle algo de color a la realidad que está en el futuro. Tenemos temas importantes en México que hablar, justicia esencial, temas ecológicos esenciales, temas estructurales de escuelas, de salud, etcétera, esenciales. Uh-huh. Tenemos, Hablando de temas, perdón, Nacho, hablando de temas que se metían abajo del tapete, hace 2 semanas estrenó en Italia el documental Francesco, dirigido por un ruso del cual no recuerdo su nombre. Y salió un fragmento de todo lo que fue el documental, un fragmento que explotó en redes sociales de una pregunta expresa al Papa sobre las uniones homoparentales. Y el Papa abogaba porque hubiera una legislación en los países para cubrir de manera legal y civil a las personas del mismo sexo. Llámese unión como matrimonio o simplemente una unión civil. Un contrato social. O un contrato social. Pues las declaraciones causaron mucha polémica. Hay muchos estudios de hace un par de años donde relatan la existencia de un lobby gay en el Vaticano y esta exacerbada homofobia que probablemente pueda ser causada por una homosexualidad reprimida. Y entonces vemos que el Papa de repente se mete en estos problemas. Ya lo había pasado el año pasado con lo del sínodo de la Amazonía. Y la derecha católica reacciona muy fuerte hasta el punto de editar videos y interpretar y dar unas maromas que ni ellos se dan cuenta, cuando lo que el Papa quiere es precisamente eso, darle voz a la gente que no la tiene y por lo menos crear reglas y la manera de que una sociedad pueda proteger a las personas que en muchos países el comportamiento homosexual pues incluso está penado de muerte. sí, yo creo que aquí habría nuevamente otros, como tres pasos, ¿no? Quizá un paso que prácticamente ha sido general y, como tú dices, en muchos de los casos ni ha desaparecido, en donde el homosexual está condenado, casi desde los códigos del Levítico en la Biblia, y por lo tanto el homosexual está mal. Ya no se atreven a decir que es una enfermedad, pero es un comportamiento indebido. Paso número uno. El Papa Francisco, en varias declaraciones, ha dicho, desde este planteamiento de preocupación por el otro, pues a mí no me preocupa si eres homosexual o no. A mí lo que me preocupa y lo que me interesa es que estés bien. Y parte del estar bien es que hay una estructura, volvemos a lo que ya hemos platicado, que te cobije y que te dé solidez, que puedas vivir realmente con tus derechos ciudadanos, con tu pareja, que puedas tener unos derechos, por ejemplo, de herencia. Si una pareja ha vivido juntos y muere uno de los dos de la pareja homosexual, pues que el otro pueda heredar. En fin, hay que dar cobijo porque son personas y sienten. Hay un tercer paso que ya sería el ideal, o sería algo que, eso sí, no está por verse, en donde, por ejemplo, pues sí, por derecho canónico, no puede haber un sacerdote que sea homosexual. Es una condición para ser sacerdote el no ser homosexual. Esto todavía yo creo que ni se alcanza a plantear. Este tercer paso, que sería muy, muy interno, eso yo creo que sí no se lo plantean. Algunos, por ejemplo, en algunos países o en algunos lugares, por ejemplo en España, sí se han hecho el planteamiento, de decir, bueno, ¿y para qué el Papa dice este tipo de cosas respecto a la unión civil? Pues que los admitan en la Iglesia, ¿no?
Este tercer paso yo creo que todavía está pendiente. Pero creo que el segundo paso, el que está dando Francisco, me parece muy valioso y ustedes lo tienen muy claro, que no está tan, que para mucha gente no está tan claro. Y a mí me parece que la cosa es muy evidente, es decir, pues son personas y por lo tanto hay que darles el respeto, el reconocimiento que se debe hacer y hay que, por lo tanto, darles la estructura que les permita ser felices. Entonces yo creo que en este tránsito de pasos que he dibujado muy simplemente, pues el Papa Francisco está rompiendo una lanza en el segundo de los momentos. Y es curioso que incluso en muchos lugares ni tan siquiera son capaces de reconocer este paso. Yo creo que para los ritmos de la Iglesia, o por lo menos del Vaticano, los que están allá, que hay un montón de presiones, de intereses y de cosas que no necesariamente se fundan en el Evangelio, que el Papa salga a los medios y se atreva a decir eso, como tú dices, Alejandro, pues hay mucha gente que se está lamiendo las heridas porque le están escociendo, ¿no? Más allá de lo que hay en el Vaticano, que podrá haber lo que nos imaginemos y a lo mejor más y peor. El tema es, pues bueno, que las conferencias episcopales, que los sacerdotes, que los cristianos y que todos pues reconozcamos a estas personas y se les dé una estructura civil, cuando menos, que les dé visibilidad y que les dé los derechos que le corresponden como cualquier otra persona, ¿no? Digo, me parece que hasta ahí va la cosa, ¿no? En el segundo paso y abriendo brecha. Oiga, profe, yo no estoy de acuerdo un poco en lo que dijo. A ver. Yo pienso que uno de los grandes errores de la humanidad ha sido entregarle la política al Estado, ¿no? Porque en realidad creo que la política es este modo en que nos organizamos. Pienso que el intercambio que surge desde abajo fue un error entregárselo al mercado, ¿no? Entonces yo pienso que parte de la responsabilidad social que tenemos ahora como ciudadanos y como aspiramos a ser ciudadanos libres es recuperar este poder político y quitárselo al Estado, porque el Estado, después de tantos años, ya vimos que no sirve, ¿no? Y ya vimos que el mercado tampoco está funcionando al entregarle nosotros nuestros intercambios. Entonces, claro, y le entregamos también pues la fe a la iglesia, ¿no? Entonces, pienso que estas tres cosas, o la espiritualidad, también se la entregamos a la iglesia. Creo que recuperar estas tres cosas es un deber ciudadano y empezar a tomar nuestras propias decisiones a partir de ese empoderamiento que tenemos, ¿no? O sea, ese recuperar no solo las instituciones, porque al final las instituciones son parte del Estado, sino recuperar el poder de poder organizarnos a partir de nuestras propias necesidades, ¿no? Tenemos un problema porque este poder tiene varias ramas, ¿no? O sea, el poder ha llegado tan grande que ha definido también procesos curriculares dentro de las escuelas, ha definido hospitales, ha definido muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que vale la pena empezar a rescatar estas cosas. Estoy de acuerdo contigo, fíjate. Por ejemplo, en el capítulo 7 de aquí de la encíclica, hablando del reencuentro, va construyendo va dando una serie de pasos el Papa en el escrito y llega al capítulo 7 en donde habla del reencuentro. En él habla de dos cosas, de la arquitectura, que serían las instituciones, y de la artesanía, que es el pueblo. Y él habla justamente de que la noción de pueblo no es manejable, sino que somos los que somos y que nuestro paso es un poquito más delicado, quizá un poquito más lento porque somos más gente. Entonces, pero que los dos pasos tienen que ir de la mano, la arquitectura y la artesanía. Estoy de acuerdo con lo que tú dices y en este caso de la homosexualidad, pues también tenemos que ser muy honestos. Mira, no es lo mismo ver las parejas de homosexuales que se juntan en Reforma 222, nice, con cierto poder económico, está perfectamente normalizado y para ello Reforma es su espacio. No es lo mismo un homosexual en Reforma 222, en el centro comercial, que un Reforma yo qué sé, en Chalco. Perdón, que un homosexual en Chalco, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, efectivamente, las instituciones tienen que caminar y nosotros también tenemos que caminar. Y ahí es donde entra lo que tú decías, educación, etcétera. Y ese es un pendiente que tenemos también como mexicanos y como ciudadanos. Hemos delegado, porque en el fondo es más cómodo,
la autoridad y las decisiones a quien nos manda, sea la Iglesia, sea los poderes económicos, sea el gobierno, y para luego nosotros es mucho más cómodo pues echarle la culpa a los otros. Nuevamente estamos fabricando Judas, pero hay una falta de responsabilidad en nosotros. Entonces, yo estaría de acuerdo. O sea, nosotros solos no lo podemos hacer, es un poquito como los chilenos, ¿no? Lo que han hecho los chilenos es algo sumamente valioso. Se tiraron a las calles durante meses hasta decir, no estamos de acuerdo con una constitución que viene de la dictadura. Y que además era una dictadura hecha por los Chicago Boys, etcétera, 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 en cuanto a la estructuración y privatización de los servicios. Pero ellos ahorita han tenido que dar paso, o sea, ellos ya dijeron, esto es lo que nosotros queremos como pueblo, y han tenido que dar paso a una nueva asamblea constituyente que se pongan a hacer una nueva constitución. Entonces, quizá el ejemplo chileno vaya un poquito ilustrando lo que estamos platicando, ¿no? Tiene que haber una artesanía en donde el pueblo se tire a las calles, y aunque le vuelvan a sacar al ejército a las calles, como hicieron en Chile, seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí, y obligar a las instituciones a que se cambien. Pero... Bueno, es un planteamiento que podemos tener horas y horas y horas. Nacho, se nos está acabando el tiempo y te queremos agradecer por el espacio y por tu tiempo. Y estás invitado, esperemos que próximamente puedas, mira, ya no sé ni conjugar. Ya está muy mal, Nacho. Sí, no, que puedas estar aquí en vivo y podamos grabar porque eres un hombre que sabe de muchos temas. Y aparte de teología podemos hablar de diferentes temas contigo, ¿no? Por ahí me encantaría hablar contigo de Auschwitz, ¿no? Y tu trabajo que hiciste por algún día yo leí, que se me hace muy interesante. Y bueno, agradecerte que estuviste con nosotros, Nacho. Pues ojalá, yo gracias a vosotros porque, bueno, pues os acordáis de mí. Y dos, ojalá lo que hayamos puesto sobre la mesa no haya sido tan embarullado y tan confuso como para que los que nos escuchen, lejos de poder haber aclarado algo, les hayamos confundido más, ¿no? Ojalá hayamos podido sacar... sus preguntas. Que nos manden sus preguntas. También, y podemos seguir, porque el tema de esto es, como dice la encíclica, pues seguir dialogando, y cada quien desde su perspectiva, desde el camino que va haciendo intelectualmente y vitalmente, desde lo que alcanza a entender, sin despreciar a nadie y reconociendo a todos, podemos aportar a la mesa común de todos. Entonces, ojalá sirva para poner sobre la mesa ideas, para discutir, para aclararnos entre todos. Así que yo, eso sí sirve, es otro segundo motivo de agradecimiento para ustedes. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias por estar aquí e iluminarnos con tus ideas. Te abrazamos a la distancia. Venga, un abrazo, cuidaos mucho. Adelante. Adiós.